Nunca ha sido la intención de Dios que nosotros vivamos la vida cristiana dependiendo en nosotros mismos. Es Jesucristo quien tiene que vivir su vida por medio de nosotros. Muchas personas tratan sinceramente de ser honestas, honradas y bondadosas. Pero si no están confiando en el Señor Jesucristo, nunca podrán tener una vida que Dios califique como buena. Bienvenido a un programa más de Ministerios en Contacto. Con el pastor Charles Stanley, el mensaje de hoy nos explica la importancia de entender que Cristo es nuestra vida. El ejemplo que Cristo da de la vid y los pámpanos explica muy bien la relación que tenemos con Dios. Al rendirnos a Él, recibimos los beneficios de su inagotable abundancia. Pero el momento en que actuamos sin tomarle en cuenta a Él, cortamos el suministro de estos beneficios y todos nuestros esfuerzos se hacen infructuosos. ¿Está usted recibiendo esa nutrición vital que viene de Cristo, nuestra vida? Si no es así, le invito a continuar escuchando este programa que le pondrá en contacto con Cristo, nuestra vida. Amable oyente, cuando usted recibió a Cristo, de seguro le dijeron que Él era su Salvador y posiblemente también le dijeron que Él era su Señor, que debía vivir en sumisión a Él. Pero ¿cuántos de ustedes me podrían decir, pastor, cuando yo le di mi vida a Cristo me explicaron que Él no solo era mi Salvador y mi Señor, sino también mi vida? Me pregunto, ¿cuántos de nuestros himnos hablan de Cristo como nuestra vida? Creo que ninguno. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted sobre Cristo nuestra vida? Posiblemente muy pocos. ¿Cómo es posible entonces que todos estos años hayamos pasado por alto el principio más importante de la vida cristiana que nos lleva a hacer y lograr lo que Dios se ha propuesto en nosotros? Porque si no entendemos que Cristo es nuestra vida, estamos ignorando una verdad muy básica de las Escrituras. Ahora bien, ¿por qué tuvo Cristo que venir a ser nuestra vida? ¿Por qué no se conformó Él con perdonarnos nuestros pecados y ser nuestro Señor? Hay varias razones para esto. En primer lugar, permítame preguntarle, ¿qué es lo que una persona muerta necesita más que nada? ¿Qué es? Pues la vida. Y Cristo vino para eso. Él vino en primer lugar a darnos vida porque estábamos muertos. Pero, ¿qué era lo que estaba muerto en nosotros? Física, emocional y corporalmente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo nos dice que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Pero qué es lo que estaba muerto en nosotros? Era nuestro espíritu que estaba muerto. Por eso no podíamos tener ninguna comunión con Dios. Es cierto que podíamos relacionarnos con otras personas, pero la parte humana que se relaciona con Dios es el espíritu. Por eso Cristo vino para darnos vida. Ahora bien, ¿qué es la salvación? Sino Cristo viviendo en mí. Porque sería algo muy diferente si la salvación fuera una doctrina que tengo que aceptar, si fuera un pasaje de la Escritura que tengo que creer, una enseñanza o normas que tengo que seguir, o una filosofía que tengo que adoptar en mi vida. Pero la salvación no consiste en eso. La salvación no es una serie de reglamentos, no es una doctrina solamente, aunque sí es una doctrina bíblica, ni es una filosofía, aunque sí es un modo de vida. La salvación quiere decir que Cristo es mi vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 12 de Juan, capítulo 1, añade, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron. Ahora permítame preguntarle algo, amable oyente. Cuando usted recibió a Cristo, ¿qué recibió? ¿Le recibió a Él físicamente? Desde luego que no. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es entonces lo que recibimos cuando recibimos a Cristo? No recibimos su cuerpo, sino que recibimos su vida. Recibimos su vida. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Somos hechos hijos de Dios solo cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. ¿Y cómo le recibimos? Con nuestro espíritu. ¿Dónde le recibimos? En nuestro espíritu. ¿Dónde está Él morando? En nuestro espíritu. Por eso Cristo dice en Juan 15 que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Y una vez que somos salvos, Cristo es inseparable de nosotros. Mi amable oyente, Cristo no está dentro de nosotros para coexistir con la vieja naturaleza. Él vino a reemplazarla con el fin de manifestarse por medio de nosotros, porque Él es nuestra vida. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 2, que recibir a Cristo es recibir su vida. Y Juan 1:12 lo repite. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? El hecho de que Cristo está viviendo dentro de nosotros. Él es el que se asegura que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La segunda razón por la que Cristo vino a ser nuestra vida fue porque Él sabía que nosotros no podíamos vivir la vida cristiana. Esto es algo que todos hemos tratado de hacer. Pero hemos fracasado, hemos estropeado las cosas y nos hemos metido en problemas, en líos, porque no podemos vivir la vida cristiana dependiendo en nosotros mismos. No tenemos el poder para hacerlo. Al ver las normas que Dios establece, nos decimos, de ninguna manera podemos cumplirlas. Iré de fracaso en fracaso y pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque nunca ha sido la intención de Dios de que nosotros vivamos la vida cristiana dependiendo de nuestras fuerzas, sino que sea Jesucristo el que la viva por medio de nosotros. ¿Qué es la vida cristiana? Sino Jesucristo manifestando su propia vida en y por medio de nosotros. Dios quiere que vivamos cada día enfrentando las circunstancias y situaciones y reaccionando a la vida de acuerdo a lo que somos en Cristo y lo que Él es en nosotros. Tenemos todo el poder, la fuerza y los recursos celestiales dentro de nosotros porque Cristo es nuestra vida. Él no tiene ninguna debilidad, ni hay nada de lo que pueda ser culpado. No hay ningún aspecto de su vida, la de Cristo, o de su ser y de su poder, que tenga alguna falta o mancha. No hay ninguna flaqueza en Él y recordemos que Él está viviendo en nosotros. Por eso Pedro, que negó al Señor la noche anterior a la crucifixión, imagínese, un discípulo negando que le conocía. Pero este mismo Pedro, que actuó tan cobardemente antes de la crucifixión, después de Pentecostés, cuando empezó a entender algo de la presencia interna de Cristo por el Espíritu Santo, se transformó en un hombre valeroso. Y en Hechos 3 él dice al pueblo, este mismo Cristo que ustedes habían crucificado es el que ha dado a este hombre esta completa sanidad. Y después añade, hemos de predicar el Evangelio y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La vida de este hombre había cambiado por completo la de Pedro. ¿Por qué? Porque algo radical había sucedido en su vida. Ahora él poseía la vida de Cristo. Mañana cuando usted vaya a su trabajo, quiero que recuerde que Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, es una persona real que vive en usted. Él sabe que sin su presencia usted no puede hacer frente a las demandas de su trabajo. Por eso Él va con usted. Y por la manera que a veces actuamos, diríamos que Cristo está como a 200 kilómetros delante o detrás de nosotros. ¿Por qué Pablo resume toda su teología en la frase en Cristo? ¿Y por qué él dice, Pablo, Cristo en vosotros la esperanza de vida aquí y ahora y la esperanza de vida después de la muerte? Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que Él es un socio o un ayudante meramente nuestro? No. Y esa es la manera en que muchas personas tratan a Cristo. Ah, sí, tengo problemas, entonces lo llamo a Él. Si tengo problemas, hago sonar la alarma. Él no está ahí como socio o ayudante o bombero para apagar nuestros incendios, sino como nuestra vida misma.
Cuando empezamos a entender esto, entonces reaccionaremos a las personas, a las circunstancias, a las situaciones, dificultades, necesidades, cargas, problemas, persecuciones y pruebas con el gran consuelo y la gran seguridad y confianza de que no importa lo que suceda, el Dios viviente que mora en Cristo y el Cristo eterno que mora en nosotros nos capacita y fortalece para que podamos hacer frente a cualquier cosa. Por eso es que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Por qué pudo él decir esto? ¿Lo dijo acaso por egocentrismo y vanagloria? No. No, más bien lo dijo porque él estaba reflexionando en la verdad de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que Cristo es nuestra vida. Mientras usted siga aferrándose a las mismas cosas que ha estado oyendo y siga diciendo: está bien, pero yo tengo que cambiar, nunca podrá ser libre para poder disfrutar de lo que Dios tiene para usted. ¿Sabe? Hay muchas personas que no están dispuestas a cambiar su actitud porque tienen temor de los resultados. Pero permítame decirle, amable oyente, que el resultado final será el gozo. Esto será lo que recibirá: libertad, gozo y liberación. Tal vez al escuchar esta verdad, ustedes piensen: ¡qué chévere! Entonces, ¿puedo hacer lo que quiera? ¿Puedo vivir en pecado y salirme con mis gustos? ¡Claro que no! Si es Cristo quien vive por medio de nosotros, Él no piensa así. Esa es una de las armas más efectivas que Satanás usa en la vida de muchos creyentes para que no estén dispuestos a aceptar su posición en Cristo, de que están en Él y Él en ellos, y de que han llegado a ser parte de Cristo y de que Él es la vida de ellos. Satanás sabe que sin Cristo no podemos vivir la vida cristiana. Él también sabe que sin la vida de Cristo en nosotros no podemos servir al Señor eficazmente, porque cuando damos nuestro testimonio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando testimonio, testificando de Cristo. Entonces, sin Él no podemos hacerlo. Yo sé de algunos que dirán: pastor, ese es mi problema. Yo no puedo testificar de Cristo. Entonces quiero que piensen lo siguiente. Cuando usted va a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, si lo hace tomando en cuenta que Cristo que vive en usted va a comunicar por medio de usted la verdad de lo que Él ha hecho en su vida, entonces no tiene que preocuparse de lo que va a decir ni cómo lo va a decir. Entonces, pastor, ¿para qué son todas estas conferencias sobre evangelismo? Pues sirven para afinar su habilidad en comunicar el evangelio. Pero si Cristo está viviendo en usted, Él va a manifestar por medio de usted lo que ha sucedido en su vida y cómo Él le ha transformado. Leamos ahora en Efesios capítulo 2 lo que Pablo dice en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados, ¿cómo? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura aquí se refiere a una persona de notable excelencia. Mi amable oyente, si usted tiene un concepto pobre de usted mismo, no es porque Dios se lo haya dado. Permítame recordarle lo que Dios piensa de usted. Dios le ama tanto y su vida es tan importante para Él que a pesar de toda su santidad, Él estuvo dispuesto a descender a este mundo y morar en usted para manifestar su vida y actuar por medio de usted y reclamarle como hijo o hija suyo. Su vida tiene tanto valor para el Señor que Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por usted. Mi amable oyente, Cristo es su vida. Viva como tal. Él está viviendo y manifestándose en y por medio de usted. Entonces, al vivir nuestra vida cristiana, ¿en qué consiste la misma? Nuestra vida diaria consiste en una serie de reacciones. Estamos constantemente reaccionando a estímulos en nuestras vidas. Pero ¿cómo hemos de reaccionar? Debemos de hacerlo tomando en cuenta quiénes somos ahora. Somos hijos del Dios viviente. Cristo mora en nosotros y nos ha capacitado para enfrentar cualquier cosa en la vida. Por eso Pablo nos dice que en Cristo estamos completos porque tenemos su vida en nosotros. No fue un paquete que Él envió del cielo, sino Él mismo, que vino a morar en nosotros. Y cuando usted recibió a Cristo como Salvador, permítame preguntarle otra vez, ¿qué fue lo que recibió? Recibió con Él todas las cosas para su vida porque
Al venir a morar en usted, Cristo no dejó en el cielo las cosas que usted necesitaba para después enviar a los ángeles a que le traigan esas cosas. No. Cuando usted le recibió a Él, recibió con Él todas las cosas necesarias para su vida. Por eso Pablo dice que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, porque Él es nuestra vida. Cuando Cristo nuestra vida, dice Pablo, ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Él añade, estoy morando en ustedes. Si no vienen a mí, no tendrán vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, ¿en qué consiste esta vida? Porque fuera de Cristo Dios nunca da la salvación. Cristo es la vida. ¿Y qué es el don de la salvación? El don de la salvación es Cristo. No es un objeto, es una persona. Una vez que entendamos esto, es necesario lo que comienza a suceder en nuestra vida. Es maravilloso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Sin Cristo no podemos vivir la vida cristiana. En último lugar, Cristo vino para hacer nuestra vida con el fin de continuar viviendo en la tierra al mismo tiempo que está sentado como Señor y soberano a la diestra del Padre. En la encarnación, Cristo tomó cuerpo humano en el vientre de María y durante 33 años vivió en esta tierra. Después fue crucificado, murió, sepultado, ascendió al Padre. Pero ¿recuerdan lo que Él dijo a sus discípulos? Él les dijo, vendré otra vez, no los voy a dejar desamparados. No tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ¿cómo es que Cristo vive y anda en esta tierra? Él lo hace por medio de cada creyente. Al mismo tiempo que está sentado a la diestra del Padre como Señor y soberano omnipotente, Cristo también está viviendo en esta tierra por medio de nosotros y a través de su Espíritu Santo. Cristo habla, ama, saluda y se sonríe por medio de nosotros. ¿No se ha topado usted con personas a las que ni siquiera ha tenido que preguntarles si son o no creyentes? ¿Sabe por qué? Porque la vida de Cristo ha sido muy evidente en esa persona. Todos los que somos creyentes y que tenemos algún discernimiento espiritual, sabemos que podemos reconocer la vida de Cristo en nosotros. Ahora escúcheme bien, amable oyente. Una de las razones por la que no tenemos ningún derecho a pensar de que somos mejores que otros creyentes, es porque cualquier valor que tengamos en nosotros mismos no es nuestro. Viene de la misma persona de Jesucristo. Vean, si quitáramos a Cristo de nuestra vida, nadie podría vivir con nosotros. Seríamos intolerables. Por lo tanto, Él vino a ser nuestra vida. Él vive en este mundo por medio de nosotros. Al vivir en este mundo, Él nos mira con compasión y puede animarnos. Cristo en nosotros hace posible que abramos nuestros brazos a las personas que nos rodean y les aseguremos del amor, del cuidado y de la protección de Dios. Y cuando sientan su abrazo, de seguro sabrán que es usted que está con ellos, pero a la vez verán que hay algo más allá de usted, algo bueno y santo: Jesucristo. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad que es tan sensual y tan controlada por lo sexual en todas las cosas y órdenes de la vida, que se ha distorsionado las muestras de cariño y de afecto, que son puras, que son justas y que son buenas. Mi amable oyente, cuando alguien está muy dolido en su ser interior y nos acercamos a esa persona, o mejor dicho, Cristo en nosotros se acerca a esa persona y ponemos nuestra mano sobre su hombro. ¿Se ha puesto usted a pensar en el afecto que eso comunica? O tal vez cuando alguien pone la mano sobre su hombro, usted puede experimentarlo también.
usted puede darse cuenta del cariño de la otra persona que Cristo manifiesta para usted a través de ella. O podemos ir a otra persona que está con el corazón quebrantado y le decimos, mira, solo quiero decirte que Dios te ama y que yo también te amo. No importa lo que esté pasando. Algo dentro de esa persona siente el cariño y recibe el ánimo que tratamos de infundirle. ¿Y sabe por qué? Porque fue Cristo quien habló y consoló por medio de usted. Aunque es cierto que a veces alguien nos dice, sí, hermano, voy a orar por usted. Pero lo dicen así a la ligera de labios. Y uno siente que no hay sinceridad. Esas palabras no comunican el mensaje que está tratando de transmitir. En cambio, cuando alguien viene y nos toma la mano y con sinceridad desde su corazón nos dice pausadamente, quiero que sepa que le amo y voy a estar orando por usted. Ese mensaje sí nos llega y nos hace sentir algo muy, muy dentro de nosotros. Y es que, ¿sabe qué es? Escúcheme bien. Es Cristo manifestándose por medio de su voz, sus ojos, sus manos, tal y como Él lo hubiera hecho si estuviera presente físicamente y extendiera su mano y le dijera, le amo, y voy a estar intercediendo por usted ante el Padre, y voy a ayudarle. Nos cuesta entender cómo Dios nos quiere usar, porque tenemos una idea muy distorsionada de la vida cristiana. No entendemos lo valioso que somos para el Señor. No entendemos nuestras grandes posibilidades como hijos de Dios, para ser de ayuda, de ánimo, de edificación y fortaleza para alguien que está decaído. Pero si entendiéramos quién es el que vive en nosotros, manifestándose por medio de nosotros, entonces no dudaríamos en hacerlo. Puede ser un abrazo cariñoso, una palabra de aliento. Pero ¿sabe qué? Aun cuando no podamos abrazar o estrechar la mano de una persona o decir algo en la mirada de una persona que ama a Cristo, hay tal poder que puede comunicar paz aún sin palabras ni contacto físico. Es un mensaje de compasión y de amor por los que están y para aquellos que están en dolor y sufrimiento. Porque es Cristo el que está mirando por medio de nuestros ojos al que está en necesidad. El Espíritu Santo está presente en la vida de todo creyente, pero Él no es un dictador que controla nuestra vida egoísticamente. Él nos ama con amor perfecto, y debemos corresponderle sometiéndonos cada día a su voluntad, pues sólo así podemos manifestar la vida de Cristo en la vida nuestra. Amable oyente, recuerde que usted no puede vivir la vida cristiana dependiendo en usted mismo, en sus mismas fuerzas. Es Cristo en usted manifestando su vida, su poder, su amor y su gracia. Él solo le pide que usted le entregue su vida para que Él pueda actuar en y por medio suyo. Y si usted no le conoce personalmente, ¿por qué no le recibe ahora mismo en su corazón? Acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, quiero que perdones mis pecados y me salves. Yo quiero conocerte personalmente. Te entrego mi vida vieja, mi vida miserable y llena de pecado. Dame esa vida nueva que tú prometes. Sí, Señor Jesús. Entra en mi corazón. En tu nombre lo pido. Amén. Mi amable oyente, que Dios le dé gracia para hacerlo y bendiciones. Y hasta pronto.